Sí, bueno, hoy 12 de mayo del 2016 nos ha hecho favor de recibirnos aquí en su bonita casa frente al Cerro del Coronel en la ciudad de Chihuahua. Jesús Vargas, ex líder del Instituto Politécnico Nacional de la Facultad de Ciencias Biológicas del Casco de Santo Tomás en la Ciudad de México. Actualmente Jesús Vargas es un escritor, historiador muy reconocido en Chihuahua, con varios libros en su haber. Aquí tenemos uno de sus más recientes, se llama Madera Rebelde, Movimiento Agrario y Guerrilla, 1959-1965. Imagino que es fundamentalmente sobre el asalto al cuartel Madera y la guerrilla que realizó esta acción en 1965, para ser más precisos, el 23 de septiembre de 1965. ¿Tienes otros libros? ¿Recuerdas los títulos, Jesús? Bueno, pues así de los últimos, está un libro que hice dedicado a Praxedes Guerrero, el revolucionario que muere en Janos, Chihuahua, el 30 de diciembre de 1910. Tengo un libro también que dediqué junto con una compañera de trabajo, Flor García Rufino, a la biografía de Pablo Neruda. ¿Cómo se llama el libro? Neruda, Seducción y Sedición. Es un título muy bien plantado, ¿no? Sí, pues es una recuperación del Neruda revolucionario y del Neruda poeta. Tengo pues, un libro que a mí me emocionó mucho durante el proceso de investigación, que fue el libro de las memorias de Máximo Castillo, Máximo Castillo y la Revolución en Chihuahua, se llama el libro. Y pues tengo lo que podríamos decir es un libro incompleto del movimiento estudiantil precisamente, que se llama La Patria de la Juventud. Y bueno, pues hay donde retomas el tema del movimiento estudiantil de donde, 1968. Donde hablo un poco de la experiencia de un estudiante de provincia que se va a la Ciudad de México a estudiar al Instituto Politécnico Nacional. Yo quiero decirte, Pablo, que fuimos 5 hermanos los que estudiamos en el Politécnico. Mi hermano Oscar, que fue el mayor, le tocó ser de los fundadores del internado del Politécnico, donde por cierto estuvo Arturo Gámez, dato que era muy poco conocido y que bueno, pues salió a flote en este trabajo de el doctor, no, el profesor Arturo Gámez. Arturo Gámez, sí, el dirigente de la guerrilla, él fue sí. Representante de la prevocacional 4 del Instituto Politécnico Nacional en aquellos años de 1950. ¿Cómo se llama tu hermano? Bueno, mi hermano se llama Óscar Jesús Vargas. Él estudió en el Politécnico desde la prevocacional hasta terminar la carrera de contador público. Tengo otros 2 hermanos gemelos que también estudiaron desde la prevocacional y terminaron en la ESCA también. ¿Viviendo tu familia en Chihuahua? Sí, ¿Fueron a estudiar allá? Sí, porque la única posibilidad que había en mi familia, en mi casa, pues era esta, ¿verdad? Entonces, el Politécnico, que entonces era gratuito, bueno, sigue siendo en alguna medida gratuito. La universidad de la gente de bajos recursos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esta
circunstancia de haber tenido 3 hermanos antes que salieron del Politécnico, pues provocaron que de manera natural, cuando yo termino la secundaria, pues ya estoy definido, ¿verdad? Ya estoy decidido a que me voy a ir a estudiar al Politécnico. Entonces, el libro de La Patria de la Juventud habla un poco de eso, habla un poco del internado, habla un poco de lo que fueron las huelgas del Politécnico, y habla de una cosa que yo creo que casi todo el mundo desconoce y que pues a mí me hubiera gustado haber sido más insistente, o haber tenido más la voz más fuerte para haberlo planteado, ahora que se cumplieron los 75 años del Politécnico, porque el nacimiento del Politécnico es como el nacimiento de un hijo no deseado, de alguna manera. Lázaro Cárdenas casi escondió el nacimiento del Politécnico. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la universidad tenía una fuerza muy grande en el gobierno, y la universidad estaba en manos de la reacción, y había una oposición de los universitarios a que surgiera una nueva institución de carácter profesional. Entonces, prácticamente cuando tú buscas el origen del Politécnico, no lo encuentras. No hay una inauguración, no hay un decreto publicado en el periódico oficial. Todo es así como que muy difuso. Incluso hay una diferencia entre cuándo es la fecha en que se funda el Politécnico. Yo sostengo que es el 37 y oficialmente es el 36. Entonces, bueno, no tiene importancia, carece de importancia definir si es el 36 o el 37. Lo que sí es importante es que el Politécnico surge a escondidas. Pero pudiera decirse que este afán de, en cierto modo, no hacer mucho ruido con su creación, a lo mejor fue para protegerlo, ¿no? Fue para evitar conflicto. El presidente Lázaro Cárdenas no quiso tener conflicto con sus principales ministros y mucha gente muy influyente de la universidad que estaba en desacuerdo. Y tan es así que, terminando el periodo de Cárdenas, el Politécnico entra en una situación de receso, no recibe fondos, el gobierno de Ávila Camacho se desentiende, y en ese contexto se tiene que hacer la primera huelga de estudiantes del Politécnico, porque ni siquiera había seguridad en que los estudiantes podían titularse. O sea, no había suficientes maestros, no había instalaciones. O sea, toda la primera etapa del Politécnico se caracteriza por conflictos de indefinición por parte del gobierno federal. Y ese es un punto que yo abordo de manera pues, muy resumida en el libro de La Patria y la Juventud, y luego ya hago un recuento, una narración, un seguimiento de cómo participa el Politécnico en el 68. Y aquí sí, pues tengo que decirte, Pablo, para los fines que tú estás haciendo esta entrevista, que ha sido muy desigual la forma o los contenidos que se le han dado al movimiento 68 en la literatura, en la historiografía, en la narrativa, en las recopilaciones. Hay una casi absoluta predominancia de lo que han sido las aportaciones desde la universidad, y el Politécnico ha sido como el patito feo, siendo que el Politécnico fue la organización que estuvo adelante desde el principio hasta el final del movimiento 68. Y un poco
sin hacer mucho escándalo ni mitote, ¿verdad? Yo trato de dejar claro eso en el libro, ¿verdad? Sin entrar en competencia o en conflicto, sí quiero señalar, ¿verdad?, que al Politécnico le hace falta generar voces que hablen de su propia experiencia, ¿verdad? Porque la mayor parte de los libros, como te digo, son muchos, cientos de libros que se han escrito. Y casi todos estos libros recuperan la voz de los universitarios. Y en algunos casos unas voces que no son representativas, como la de González de Alba, ¿verdad? Para mí González de Alba no representa a los estudiantes en huelga, y menos a los del Politécnico, ¿verdad? Y así como este libro, otros, ¿verdad?, que desde mi punto de vista no son representativos. Entonces, no soy nadie para hacer juicio de lo que se ha hecho de historiografía del movimiento, pero sí, como un estudiante del Politécnico, trato de aportar algunas consideraciones desde lo que fue mi experiencia y desde lo que fue la experiencia del Politécnico. Bueno, y no nada más como estudiante, porque tú no nada más fuiste un estudiante, fuiste dirigente de la Facultad de Agrobiología, fuiste miembro del Consejo Nacional de Huelga en el 68, de tal forma que fuiste un dirigente del movimiento también. Y bueno, ahora eres un historiador reconocido, respetado aquí en Chihuahua, muy prolífico, porque tienes también otros títulos. Aquí veo que tienes la cocina regional de Chihuahua por Marcela Frías Neve y Jesús Vargas. Mi esposa, ella, mi esposa. Y Jesús Vargas Valdés. Entonces, imagino yo que en este libro aplicaste tus conocimientos historiográficos, que no sé, hasta ahora yo no sé dónde salieron. Dónde te formaste como historiador, y casi podría adivinar que eres en esta área autodidacta, muy probablemente, ¿eh? Sí. Y acá pues aplicaste tus conocimientos de biología, ¿no? Como biólogo tal vez, ¿no? Tal forma que, por supuesto que es una voz muy válida y desde una posición pues que te da todos los méritos para opinar sobre este tema, que es importante, es muy interesante y pues como tú dices, tiene diferentes explicaciones, ¿no?, que sería un poco largo enumerar. Y yo tuve contigo un feliz encuentro o reencuentro, ¿verdad?, en las redes, a raíz de que yo publiqué una videoentrevista que le hice al ingeniero textil David Vega Becerra allá en Tlaxcala, otro líder, también compañero tuyo del Instituto Politécnico Nacional, la entrevista que tú tuviste oportunidad de leer y opinarme pues sobre ella. Esto pues facilitó este feliz reencuentro que a mí me da mucho gusto y que nos permite pues abordar estos temas, pues que ya como 68eros, y más bien como dice Víctor Orozco, desde el 7º piso, pues ya tenemos cierto mérito pues para abordar estos temas, ¿no?, por haber sido actores en alguna medida y bueno, pues porque ahora tenemos a la distancia alguna experiencia, hemos visto ya muchas cosas y yo creo que sí es muy oportuno pues volverlos a abordar y pues tratar de ventilar desde otros ángulos, ¿verdad? Yo
creo que todavía no se le hace debida justicia al movimiento del 68, ni en sus objetivos, porque seguimos siendo un país antidemocrático en lo fundamental, y este movimiento fue un movimiento estudiantil popular por la democratización, ¿verdad? Y también, bueno, porque pues los líderes que no se han mencionado, ¿verdad? Los muertos que están ahí, que no, algunos de los cuales ni siquiera han sido identificados, y el gobierno mismo que no ha reconocido, no, ni siquiera ha reconocido su culpabilidad, ¿verdad? Y asumido la responsabilidad de esos trágicos sucesos, que hay que decirlo claramente, fue una acción muy bien premeditada en los más altos niveles del gobierno federal, una decisión que seguramente tomó el presidente Gustavo Díaz Ordaz y que ejecutó a través de las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional Mexicano y el Estado Mayor Presidencial y las diferentes fuerzas represivas, pues que dispararon en contra de los estudiantes, en contra de la gente del pueblo ahí reunida en un mitin, ¿verdad? En esta tragedia del 2 de octubre. Pero bueno, estamos aquí, su servidor Pablo Martel, con el apoyo en la Cámara del ingeniero Jesús Domínguez. Y entonces tú vas a estudiar a la Facultad de Ciencias Biológicas. Es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ajá. Del Instituto Politécnico Nacional. Y encuentro en algunos aspectos algo de paralelismo contigo, además de que nacimos casi el mismo día. Yo nací el 28 y tú el 29, del mismo mes, del mismo año. Yo encuentro algunos aspectos que nos identifican, y uno de ellos es que ni tú ni yo tuvimos una militancia previa. Creo que tú traías un poco más de chispa política que yo. Yo no había tenido ninguna participación política antes del movimiento 68. Era un deportista, otra identificación entre tú y yo jugaba mucho básquetbol. Fui seleccionado del Politécnico en varios campeonatos nacionales, de juvenil, de primera B, de primera fuerza A, lo que después se llamó Liga Mayor. Y a mí me sorprende el movimiento 68 dedicado a la escuela. Y aquí voy a retomar algo que comentabas ahorita, que yo fui un dirigente del CNH. La realidad es que en la escuela a mí me nombraron representante desde un principio. Pero yo no tenía la formación, la experiencia, el oficio de estudiante político. Yo puedo decir que soy fruto de esa gran base social que emerge en el 68, desde mero abajo. Yo soy fruto de la generación política que surge ante los acontecimientos, desde mero abajo. No formo parte en el CNH de ese grupo que ya venía identificado desde el 67 y que de una o de otra manera tienen ejercen una centralización. No se puede negar que en el CNH, aunque éramos 300 en su mejor momento, representantes, pues no se puede negar que había un grupo
de los más experimentados, de los más de los que tienen más oficio, de los que tienen más formación, que ejercen en todo el Consejo una centralización. Bueno, yo no formo parte de ese grupo. Yo asisto por parte de mi escuela, llevo los planteamientos de mi escuela, organizo las brigadas, bueno, contribuyo a organizar las brigadas junto con muchos otros compañeros, participo en los mítines relámpagos, vivo en la escuela, que es una gran diferencia con la universidad. En el Politécnico cientos, miles de estudiantes vivimos en las escuelas. En cambio en la universidad son unos cuantos, ¿verdad? Porque la mayor parte tiene sus casas en el DF de aquel entonces. Nosotros no, nosotros nos dedicamos al movimiento de tiempo completo. En fin, yo lo que te quiero decir, Pablo, es que yo no me asumo como un dirigente, como un líder del CNH. Me asumo como un representante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el CNH, y eso sí, como un líder dentro de mi escuela, y como un líder que se entregó totalmente, y que, como a muchos otros jóvenes, lo que les pasó es que el 68 les cambió la vida. A mí me cambió la vida el 68. De hecho, me casé con una compañera de ciencias biológicas también, con Marcela Frías, hija de dos pintores, Óscar Frías Neve, que fue miembro del Partido Comunista, y de Susana Neve, que pues era parte también de alguna manera de esa célula de pintores donde estaba David Alfaro Siqueiros, donde estuvo en una época Diego Rivera, Mercedes Quevedo, Rina Lazo, y todos ellos se reunían en la casa de mis suegros a hacer el trabajo del partido. Y a mí algo que siempre me ha conmovido, y lo digo cada vez que hay oportunidad, que por mucho que tengamos que cuestionarle a David Alfaro Siqueiros como un pintor famoso internacional, y que en sus últimos años ya no era tan combativo, vamos a decirlo, pues en su mejor época David Alfaro Siqueiros, junto con pintores de gran valía, se dedicaron a hacer las mantas de las huelgas obreras, de los movimientos del Partido Comunista. Sí, fue un activista. Un activista, y mi suegro, y todos los que te mencioné también. Bueno, y ya, porque me lo has preguntado varias veces, mi formación como investigador de la historia es el movimiento popular. Y te lo voy a decir muy simple. En 1970 mi esposa y yo nos salimos de México, abandonamos la escuela, yo en los últimos meses de concluir la carrera, y nos vamos a integrar a un movimiento campesino en el norte de Durango. De hecho, este libro es fruto de alguna manera de esa experiencia, porque precisamente la persona con la que nos incorporamos en 1970 se llama Álvaro Ríos, y Álvaro Ríos en 1968 había tomado contacto con algunos estudiantes del Politécnico, y en 1970 él nos propone que nos vengamos a ayudarle a organizar un gran movimiento campesino en el norte de Durango. Y nos venimos en el 70, y de ahí en adelante hasta 1979 prácticamente, mi esposo y yo nos dedicamos a hacer trabajo político. Y puede sonar incomprensible, puede sonar a lo mejor hasta un poco petulante, pero nosotros dejamos la escuela, nos salimos de la escuela a hacer la revolución. Ese es el planteamiento que nos decide a tomar esta decisión. Nos vamos a hacer la revolución. Y
esto ahora puede causar algo de risa, ¿verdad? Pero en aquel entonces estábamos convencidos de que en 10 años íbamos a estar formando un gobierno revolucionario. Entonces, durante todo este tiempo, del 70-78, nos dedicamos a hacer trabajo de organización política. Estuvimos en zonas rurales, estuvimos en sindicatos, estuvimos en la formación de colonias populares, recorrimos varias ciudades del norte de Durango. Y ¿puedes mencionar algunos municipios? bueno, en Santa Bárbara trabajamos con los mineros de esta ciudad y con mineros de San Francisco del Oro. Eso es Chihuahua, ¿no? Chihuahua. Pero antes estuvimos en Durango, en la ciudad de Durango, formando la primer colonia proletaria que se formó allá, la colonia de División del Norte. En ese movimiento nos encarcelaron en varias ocasiones y el movimiento se alargó desde el 70 hasta el 73. Y el 3 de mayo, precisamente, se acaban de cumplir 43 años, el 3 de mayo pasado, fuimos secuestrados, mi esposa y yo, y estuvimos desaparecidos un mes en el campo militar número 1. Estuvimos hasta el 74 en Durango, luego nos venimos a Santa Bárbara. Bueno, pero en este proceso de los primeros años de los 70, nos relacionamos con los compañeros de La Laguna, con los compañeros de Monterrey, de Parral, en torno al movimiento popular proletario, vamos a decir, de las colonias proletarias. Originalmente, cuando nosotros nos salimos de México, nos salimos con un movimiento maoísta, con lo que quedó del movimiento marxista-leninista mexicano. La persona que nos invita como estudiantes a integrarnos al movimiento de los ríos es Ángel Verdugo, y junto con Ángel Verdugo, Jesús Cimental, y otros compañeros que habían militado en el movimiento marxista-leninista mexicano. Posteriormente... Lo cual indica que Ángel Verdugo era de esta corriente. Era así, él fue el que encabeza el movimiento maoísta. De hecho, él junto con Federico Emery, Federico Emery Ulloa, son los que representan aquí en México el movimiento maoísta. En el movimiento estudiantil. En el movimiento estudiantil y creo que en el 69 o en el 70 imprimen una versión mexicana de las citas del presidente Mao Zedong, que se distingue porque está más gruesa que la edición china. El caso es que esta es nuestra primera formación maoísta. Posteriormente nos encontramos con un grupo de estudiantes que se habían ido a Durango, a la ciudad de Durango en 1969, y con lo que había quedado ya cuando se desintegra este grupo, empezamos un movimiento popular para hacer una colonia proletaria como base de apoyo para luego brincar al campo. Esa era estratégicamente la idea. Y el caso es que, bueno, después de estar estos 4 años en Durango, nos vamos 2 años a Santa Bárbara. Ahí trabajamos con los mineros de Santa Bárbara, de San Francisco del Oro, y ya más adelante nos relacionamos con otras secciones mineras en las que también se está haciendo trabajo para formar sindicatos democráticos. Y luego nos regresamos a Durango en el 76, permanecemos hasta el 78, y después del 78 nos venimos a Chihuahua, mi esposo y yo. Se viene un grupo de compañeros también que nos acompañan a formar un movimiento obrero aquí en Chihuahua. Lo intentamos y a finales del 79, cuando vemos que las condiciones no nos permiten desarrollar este movimiento, nos incorporamos mi esposa y yo a dar clases en un CECIP que se está formando, y ahí empezamos a trabajar en el movimiento magisterial. Entonces, todo esto te lo estoy narrando porque cuando ya nos incorporamos formalmente a dar clases con un sueldo de la Secretaría de Educación Pública, etc.,
automáticamente una de las clases que yo empiezo a impartir es historia. ¿Por qué historia? Porque en todos los lugares donde habíamos estado, una de las actividades de inicio con los compañeros, fuera campesinos, fuera obreros, fue las historias proletarias, vamos a decir, la historia del movimiento sindical, la historia del movimiento campesino. Entonces esto de alguna manera me ejercitó mucho en la investigación, como tú dijiste ahorita, autodidacta, de tal manera que me doy cuenta en mis clases como profesor de historia que tengo mucha facilidad para comprender los movimientos desde mi propia experiencia. Por eso yo siempre he dicho que mi universidad en la historia o en la historiografía fue el propio movimiento. Creo que tengo esa ventaja sobre cualquier investigador de la historia que se formó en la academia, que se formó en la universidad, que yo viví con los mismos de los que hablan de historia. O sea, cuando yo me encuentro en las inquietudes de los revolucionarios orozquistas, de los revolucionarios villistas, esas inquietudes son las que yo viví con los compañeros campesinos y con los compañeros obreros en carne propia, ¿no? Entonces me facilita mucho entender cuáles eran las inquietudes, los anhelos, los objetivos, las desesperanzas de los que hace 100 años o hace 150 años pensaron en un cambio de situación y cómo lo siguen pensando ahora de igual, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que yo aprendí de estos años de andar en los movimientos como activista es que una generación no es nada para hacer un cambio. No es nada, o sea, 50 años no son suficientes para hacer un cambio. Se puede lograr un cambio, pero quedan tantas contradicciones, quedan tantos pendientes, que fácilmente se revierte, ¿verdad? Y lo hemos visto en muchos países que han hecho una revolución. Entonces no es tan simple. Pero por otra parte, tampoco se pierden los esfuerzos. Yo estoy convencido que los esfuerzos en la historia se acumulan y se van convirtiendo en una fortaleza para el futuro. Y en ese sentido, la historia me ha enseñado a ser más objetivo con respecto a los alcances que podemos lograr en nuestras posibilidades. Y pues yo veo muy difícil que esta generación vaya a ver, tú, 70 años, Jesús Vargas, 70 años, que vayamos a ver los frutos del movimiento 68 consolidados o realizados. Sin embargo, bueno, pues seguimos pensando que el movimiento 68 no ha concluido, porque no se han cumplido los objetivos que nos fincamos. Y tú lo decías ahorita, ¿verdad? Ni el gobierno, ni la democracia, ni los partidos, ni la cultura, ni la educación se ha resuelto lo que soñamos nosotros como estudiantes, como jóvenes en aquel entonces. Y nos iremos con nuestros sueños, pero no son sueños de fantasía, son sueños de realidades, ¿verdad? Bueno, hay varios aspectos que sería muy interesante profundizar un poco más y que tú tocas en alguna medida en este relato tan interesante que nos haces de tu vida de activista después del 68. Pero yo quisiera ver si fuera posible que así como tú y tu esposa, compañera de estudios, compañera de luchas en el Politécnico, deciden
junto con este grupo de compañeros activistas de la corriente maoísta, pues salir a la sociedad civil a continuar trabajando directamente en la organización de la gente. Y nos dices, bueno, es que el Movimiento 68 me cambió completamente la visión. La vida. Y la vida. La vida, la vida. Mi madre decía que yo había vuelto a nacer, Ajá. que no era el mismo. Ajá. Y batalló mucho para hacerse la idea de que Sí. yo ya no era el mismo. Sí. A mí me viene a la memoria Jesús Vargas. Bueno, y comentaba hace un rato, ¿verdad?, que el movimiento guerrillero que todavía existía fundamentalmente en Guerrero, y bueno, sabemos de algunos otros grupos que estaban en otros lados, pero que encabezaba a Lucio Cabañas por un lado y por otro lado Genaro Vázquez, vieron en el movimiento del 68 pues una especie de parteaguas en la historia del país que en alguna medida les daba la razón a ellos en su forma de lucha, en su accionar, ¿verdad? En la medida de que el gobierno pues cerraba completamente las puertas de la vía política, de la vía de la organización social, ¿verdad? Y la cerraba de una manera trágica, con saldo negativo completamente para el pueblo y para los estudiantes, ¿verdad? De tal forma que muchos, como tú, que se foguearon del 68 en todo este asambleísmo y brigadismo y volanteo, y de mítines relámpago y de análisis y de estudio y de buscarle por diferentes formas, ¿verdad?, en su activismo levantar el espíritu y la participación de la gente para tratar de solucionar pues este pliego petitorio tan mínimo, pues que en realidad pues no iba a ser la democratización total del país, simplemente derogar una parte del Código Penal, ¿verdad?, que como ahora todavía satanizaba y hacía delincuentes a cualquier protesta social por un lado, y por otro lado pedía la destitución de los jefes policíacos responsables de la represión, ¿verdad? Entonces eran peticiones mínimas en realidad. Yo recuerdo, por ejemplo, de estas gentes que vieron eso que te estoy comentando, y bueno, lo quiero mencionar también pues como un reconocimiento y homenaje a él, ¿verdad? Raúl Ramos Zavala. Raúl Ramos Zavala fue un dirigente muy importante de la Universidad de Nuevo León, que en la época del 68, pues si no mal recuerdo, ya era un maestro en la Facultad de Economía de la universidad, donde había ganado su puesto en un examen de oposición, ¿verdad?, porque él se había graduado de licenciado en Economía en la Universidad de Nuevo León. Pues es de las gentes que ven pues que ya no podemos seguir actuando políticamente, ¿no? Y toman la decisión de organizar un movimiento armado junto con otras gentes, ¿no? Lo que ahora pues conocemos como la Liga Comunista 23 de septiembre. Raúl vino aquí a Chihuahua después del 68, yo ya me había reincorporado como estudiante a la escuela. En un principio el rector no me quería reinscribir en la escuela, pero pues como teníamos una sociedad de alumnos combativa, entonces era Rodolfo Posadas, mi paisano y compañero de lucha, el presidente de la sociedad de alumnos, inmediatamente
pues presionaron para que el rector me inscribiera. Entonces yo ya me había reincorporado como estudiante y vino a buscarme donde yo vivía, aquí por la calle Aldama, un apartamento ahí donde vivía yo con Eduardo Merlo y otro compañero. Se hizo acompañar por Marta de los Ríos y por Alicia de los Ríos, precisamente invitarme al proyecto que ya traían, pues, y como tú bien señalas, muchos de los activistas del 68 tuvieron que tomar ya otras decisiones, ¿no? Tú la tomaste en el sentido de irte a trabajar de lleno con la sociedad civil, con el pueblo, pues, y él estaba ya organizando la Vía Armada. Yo, bueno, pues, pues le planteé lo que pensé en ese momento, ¿no? Que consideraba que, pues yo nunca acepté la teoría del Che Guevara, del foquismo, ¿verdad? Siempre se me hizo muy artificial. Creía como tú que teníamos que insistir en el trabajo político y de organización con la gente, ¿no? Y le rechacé, le agradecí, le rechacé la propuesta, ¿no? Ahora, bueno, pues ya sabemos que Raúl Ramos falleció en un enfrentamiento a tiros en la colonia Roma, como otros varios compañeros que pues podemos considerar también como víctimas de la cerrazón del gobierno, porque ellos estaban entregando su patriotismo y su corazón en aras de mejorar la patria, ¿verdad? Por una vía, si tú quieres, que a lo mejor no era la adecuada, pero su esfuerzo era en ese sentido, ¿no? Y otros compañeros, no sé si tú recuerdas algunos otros, sí, pero no. Yo tengo la impresión de que fueron muchos los activistas del 68 que como tú tomaron esta decisión de irse a trabajar y jugar un papel positivo en la organización del pueblo, ¿no? Sí, mira, yo creo que una también de las cosas que me ha enseñado la historia es que el fracaso es lo más factible, lo más inmediato, lo más simple que puede suceder en una acción revolucionaria. De 1000 fracasos hay un éxito, y a veces el éxito es muy parcial o es fugaz. Pero la historia de los últimos 100 años, de los últimos 150 años, está saturada de sacrificios, de fracasos, donde los que protagonizaron una acción revolucionaria mueren en el intento. Es algo casi increíble cómo una y otra y otra y otra y otra y otra vez surgen estos héroes que no son precisamente mártires, sino que son revolucionarios y que por condiciones muy específicas de su momento no alcanzan ni siquiera a tomar vuelo en su propuesta y mueren en el intento. Aquí en Chihuahua, la historia tenemos desde 1880 y tantos este tipo de ejemplos. Y ya más recientemente, pues, en Chihuahua tenemos muchos casos de jóvenes que decidieron que era el momento de entregarlo todo a una causa, sin regatear nada, y que no solamente eran individualmente, sino familias,
hermanos, ¿no? Los Domínguez, los Corral, los mismos Gamis, los Gómez, entre quienes murió Pablo en el intento, y así los Gaitán, los Escoben, y así como le seguimos vamos a encontrar una enciclopedia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, de heroísmos que nunca debemos dejar morir, porque cada vez que tú le entras a recuperar esas historias perdidas, se convierten en ejemplos. ¿Y quién va a ser responsable de recuperarlas? Pues los que se dedican a la historia. Y ahora conecto esto nuevamente con tu pregunta. De alguna manera yo me asumo como un historiador de estos, que se dedica a recuperar los acontecimientos y los personajes que para mí deben de ser recuperados, porque representan una fortaleza para el presente y para el futuro. Sí. Y de estos compañeros activistas, dirigentes del 68, pues bueno, ya sabemos que el 2 de octubre son apresados varios compañeros que se pasan 3, 4 años en Lecumberri, en la cárcel, ¿verdad?, antes de ser liberados. Pero muchos activistas, dirigentes medios, que pues ya como profesionistas se incorporan a la actividad dependiendo de la profesión. Y que te decía, yo tengo esa idea de que muchos de ellos ya fueron con otra visión. No, y eso es cierto totalmente. Es cierto totalmente. Y el ejemplo más contundente es cómo estudiantes del 68, de la universidad fundamentalmente, se incorporan como maestros a los SH. Y en la docencia encuentran una continuidad de sus ideas, de sus anhelos, de sus esperanzas, y se las transmiten a los jóvenes. Y en ese sentido los SH han sido muy importantes, porque han seguido siendo semilleros de conciencias adelantadas, de conciencias avanzadas. Y yo te voy a poner aquí otro ejemplo, pero al revés. Aquí en Chihuahua en 1970 había una preparatoria con un nivel cultural, con un nivel de conocimientos sociales, de discusión, de reflexión. La preparatoria era una escuela con un alto nivel de pensamiento libertario, de pensamiento crítico. Después de la huelga del 73, se destruye la prepa, se destruye la esencia de lo que era la Facultad de Derecho, de otras escuelas, y en lugar de la prepa se fundan los colegios de bachilleres. Y los colegios de bachilleres se convierten en campos de concentración y de retención del pensamiento, porque tanto los directores como los maestros, como los programas, como los reglamentos en los colegios de bachilleres se hacen todo lo contrario a lo que ha sido la preparatoria. Y entonces se entra desde entonces, desde que se fundan los colegios de bachilleres, a un oscurantismo juvenil que todavía hasta la fecha seguimos sintiendo los efectos. Hay una discontinuidad en la formación, de tal manera que la universidad, el tecnológico y todas las escuelas profesionales aquí de Chihuahua, lo que van a recibir para su formación son estudiantes que van a estudiar profesiones carentes
de un sentido crítico, carentes de una formación, ni siquiera a un nivel de conocimiento de la literatura, de la filosofía, nada. O sea, y cuando yo pienso en el bajo nivel cultural que vive Chihuahua, una de las razones, yo la ubico en esta situación que se generó después de 73.